Hey, ¿qué onda, Neo? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Es un gusto verlos otra vez después de un largo tiempo. Ah, como pueden ver, estamos otra vez haciendo clases en línea porque queremos que haya material disponible para cada uno de ustedes. Queremos que puedan ustedes buscar a Dios en su tiempo libre y más que nada queremos pues que puedan tener un tiempo donde en su tiempo libre no solamente estén dándole toda la vuelta a TikTok, pero que puedan usar su tiempo de algo también como buscar a Dios. Entonces, ah, vamos a estar hablando de Juan. Entonces, Juan es uno de los libros de la Biblia, es parte de los evangelios. Sabemos que hay 4 evangelios. Juan es uno de esos evangelios. Y queremos empezar ahí porque, pues yo creo que lo primero que un cristiano debería saber es pues de Jesús, ¿no? Que es el fundamento de todo cristiano. Entonces Juan es un libro que nos habla así de una manera tan simple, tan fácil de quién es Jesús y de lo que hizo. Y una de las razones por las cuales vamos a empezar ahí es porque es un libro que fue dedicado a gente como tú y como yo. Gente que no conocía a Jesús completamente, gente que no sabía de Dios completamente. Y Juan escribió este libro para todos aquellos que eran nuevos, creyentes nuevos, gente que no era judía. Entonces, pues antes de empezar a leer Juan, el día de hoy quiero explicarles un poquito sobre el contexto histórico, el contexto del libro, el propósito, para que podamos tener más o menos una idea de lo que queremos hacer, ¿verdad? Y lo que vamos a estar leyendo y lo que vamos a estar estudiando. Entonces, cuando, cuando nosotros leemos la Biblia, creo que una de las maneras más difíciles y las razones por las que nos confundimos tanto es porque leemos todo y es como que pensamos que estamos leyendo tarea, o sea, nos da así como flojera, como que lo leemos y no tiene sentido. Pero ponte a pensar, generalmente en las películas como de Marvel o algo así, como que siempre pintan una escena, ¿no? Como que siempre como que antes de que empiece la acción cuentan un poquito sobre los personajes y sobre lo que hacen. Este, como no sé si vieron la de No Way Home, la del Hombre Araña. Pues antes de que empiece toda la acción, muestra cómo Peter Parker y sus amigos quieren entrar a la universidad. Y están así súper emocionados, quieren entrar, están llenando aplicaciones y todo. Y luego, ¡pum!, empieza toda la acción porque se juntan así muchos mundos y todo el rollo. Pero nos pintan una imagen, ¿verdad? Nos dicen más o menos como que, mira, Peter Parker tiene 18 años, está a punto de entrar a la universidad. Y ahí sabemos como que, está chavo. Peter Parker tiene una novia y un compa. Ok, entonces ya sabemos quiénes son. Y luego tiene una tía, que en paz descanse. Y luego vemos muchas cosas sobre el personaje, ¿verdad? Entonces, quiero hacer esto aquí antes de que empecemos a leer Juan, ¿ok? Entonces, quiero empezar hablando del título y el autor. Entonces, ¿quién es el autor? Pues Juan, o sea, dice ahí Juan. Entonces, Juan fue el que escribió el libro. Entonces, mucha gente se pregunta realmente quién escribió Juan. Mucha gente dice que no lo escribió él, que no se sabe y cosas así. Pero aquí en la Biblia podemos ver que hay muchas como que pistas que nos muestran que Juan es el que escribió el libro. Lo primero que podemos ver es que hay 3 pistas grandes, ¿verdad? Digo, 3 puntos grandes que están llenos de pistas. El primer punto es que el autor de este libro, quien sea que escribió un libro, era un apóstol. Y eso lo podemos ver en Juan 1:14, lo podemos ver en Juan 2:11 y en Juan 19:35. Ahí habla sobre cómo el autor se autonombra como un apóstol. Cuando dice estábamos los discípulos, o sea, lo habla como en un contexto plural, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es un apóstol? Ya, ¿verdad? Es una palabra que tal vez has escuchado en tu iglesia o nunca la has escuchado. Pues un apóstol, eso nos muestra en Hechos 1,
ah, 21 al 26. El primer capítulo de Hechos, vemos cómo nos explica lo que era un apóstol. Entonces, ¿qué es? Nos dice que habían 3 puntos importantes que nos demostraban qué es un apóstol. Entonces, el primer punto, que es el más importante, es que es alguien elegido por Jesús. Y el segundo es que fue parte del grupo inicial de seguidores de Jesús. Y el tercero es que fue testigo de la resurrección. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que fue escogido por Jesús, alguien que caminó con Jesús y alguien que lo vio resucitar. Esas son las personas que se determinaban como apóstoles. Entonces vemos que en el libro de Hechos, vemos cómo los discípulos escogen a un apóstol, escogen a alguien a personas que iban a tomar el lugar de Judas. Y vemos cómo entra ahí Matías, ¿verdad? Echan suerte, están pensando y escogen a Matías. La razón por la que ellos son considerados apóstoles también es porque los discípulos eran representantes directos de Jesús. Entonces, ellos podían escoger también porque ellos eran representantes directos. Entonces, ellos fueron personas que escogieron también y que tuvieron esa autoridad de decir, él es un apóstol. Entonces, vemos el primer punto con varias pistas es que el que escribió este libro era un apóstol, era alguien que vio a Jesús caminar en esta tierra y vemos que fue alguien que lo vio resucitar, ¿verdad? Y también fue alguien que Jesús mismo escogió. Y nosotros sabemos que Jesús escogió a Juan, ¿verdad? Sí. Entonces, otra cosa que nos muestra que el autor de este libro fue Juan, es que nos dice que también era uno de los 12 apóstoles. Entonces, pensamos que el ser apóstol y el ser discípulo de Jesús son la misma cosa. No lo son, son muy similares porque al igual un discípulo caminó con Jesús, lo vio resucitar, pero un discípulo fue directamente así, fue de los primeros que agarró Jesús, ¿verdad? Vemos cómo Jesús cuando empezó su ministerio fue por ellos 12. Entonces ellos son los discípulos, los directos, los primeros. Y la Biblia nos da evidencias de que el que escribió este libro fue un discípulo, y eso lo vemos en Juan 13:23, Juan 19:26, 22 y 21:20. Lo vemos muchas veces que a la persona que está escribiendo este libro se autonombra como un discípulo, se menciona como un discípulo. Y tenemos el otro punto, que es, el autor era conocido como el discípulo que Jesús amaba. Entonces, esto es lo que es la pista más grande que nos muestra que el libro de Juan fue escrito el libro de Juan fue escrito por Juan. Y es porque en la Biblia vemos muchas veces como él se nombra como aquel que Jesús amaba. Generalmente cuando, pues digamos, no sé, estás contando una historia donde tú, no sé, salvaste un perro y le estás contando la historia a alguien, pues como que, no sé, da pena decir como que, sí, yo salvé al perro, yo hice esto y lo otro. Te ves como, pues, uno se ve mal cuando presume de sí mismo, ¿no? Entonces, pues como para más o menos no verse así, se decía que él era el que Jesús amaba. Otra evidencia es porque muchos dicen que Juan realmente no lo escribió, que él tuvo a alguien que le ayudó a escribir el libro de Juan. Esto significa que tal vez Juan estaba recitando la historia a un joven o a un escriba o a otro discípulo, y el discípulo está escribiendo todo lo que Juan decía. ¿Por qué? Ponte a pensar. Jesús viene, ¿verdad? Jesús viene, hace la obra, levanta a sus discípulos, muere, resucita, les dice a todos, vayan a ser discípulos, vayan a dar las buenas nuevas. Ponte a pensar. Jesús, el creador, el Dios vivo, le está diciendo a los discípulos, vayan y hablen de mí. ¿Tú crees que lo primero que va a hacer Juan es, espérate, déjame agarrar una pluma y un lápiz y déjame empiezo a escribir de lo que pasó, ¿verdad? No, claro que no. Vas a ir a hacer lo que se te dijo primero, ¿no? Es como si, no sé, es como si Martin Luther King escribió una biografía de él
antes de que empiece a hacer el activismo social. No tiene sentido. Primero vas a ir a hacer lo que se te pidió hacer, vas a ir a hacer lo que tienes que hacer, y ya después pues cuentas la historia y pues alguien lo relata, lo escribe. Entonces, la razón por la que se le decía como el que Jesús amaba es porque tienes que pensar que cuando los discípulos empiezan a ir a dar la palabra de Dios, estaban siendo perseguidos por muchas personas. Muchas personas estaban persiguiendo a los discípulos porque estaban hablando de Jesús y cosas así, y también querían castigar a los discípulos por andar haciendo eso. Entonces, pues querían mantener su nombre en secreto, porque si van y dicen, Juan escribió eso, Juan hizo esto, pues todos van a ir con Juan y lo van a... O sea, es como vas a andar chismeando de quién está haciendo esto y todo, y pues tú eres el que dejó morir a la persona. Claro que no. Lo que estaban haciendo es que estaban como que guardando ese nombre, haciéndolo clandestino en secreto, para que llegara a todos el mensaje, y pues para no dejar morir a Juan. O sea, pues no sea zarro, ¿verdad? Entonces, Juan, se mantenía secreto, pero se le decía como el que Jesús amaba. Esto lo vemos en Juan 13, 23 al 24, lo vemos en el 18, del 15 al 16, del 20, del 2 al 9, lo vemos en Lucas 22, 8 y lo vemos en Hechos 1, 13. Entonces, no solamente lo dice en el libro de Juan, pero lo dice en otros libros, que Juan era el discípulo que Jesús amaba. Claro, yo quiero que tú vayas a buscar esto, ¿verdad? Nomás te estoy dando los versículos. Si no me crees, ponle pausa, búscalos en Google y ahí te va a salir la evidencia, ¿verdad? No te estoy inventando nada, te estoy dando pues lo que está ahí. Entonces, ya vemos que el autor del libro fue Juan, y hay pistas y evidencias que nos muestran. Ahora te voy a contar sobre la época y la fecha cuando fue escrito. Entonces, se dice que fue escrito alrededor de 70 y 100 años después de Cristo. Entonces, esto significa que fue escrito como alrededor de, cuando dice después de Cristo, es como una estimación de Cristo, ¿verdad? Nace Jesús y luego de ahí cambia una fecha nueva. Después, entonces se dice que fue como de 70 a 100. Entonces dicen que el libro fue escrito ya como en los últimos días de Juan, ya era anciano, ya no le quedaba mucho tiempo de vida, y se escribió como a una edad de él de 70 y 100 años. Y ponte a pensar, los discípulos eran jóvenes, no eran señores de 30 años. Se presume que el discípulo más joven era de 15 y el más grande era creo que como de 24. Entonces eran jóvenes todos. Y otra evidencia que nos muestra que el libro fue escrito durante esas épocas es porque en la Biblia vemos en Juan 6:1 y en Juan 21:1 cómo se le menciona al libro, se le menciona al mar de Tiberias, se le decía Tiberias. Entonces, ese nombre que se le da al mar era un nombre que se le daba solamente en esa época, el mar Tiberias. Y la razón por la que piensan que fue alrededor de esa fecha fue por el mismo hecho de que piensan que fue más o menos durante la época donde eso se decía. Es como, por ejemplo, digamos, no sé, cuando yo era chavo, la palabra que se usaba así muchísimo era bro. Ahí fue cuando como que se empezó a usar la palabra bro, de que todos decían, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Qué chido. En la iglesia por un ratito se decía mucho la palabra macizo. Eso está bien macizo. Y se decía como cuando yo tenía más o menos como 15 años, todos decían esa palabra. Oh, qué macizo, bro. Qué macizo, qué chido, bro. Y eso era como el lenguaje que se usaba en esa época. Hoy en día veo y digo, oh, qué pena ajena. Pero en el tiempo de antes se decía así. Entonces, pues 20 años ahorita, pues la gente no dice eso, ¿verdad? La gente no dice, qué macizo, qué chido. Hoy en día la gente usa un lenguaje diferente. Entonces, así es como ellos vieron que fue escrito durante esas épocas, porque el mar Tiberias se le tenía ese nombre en ese entonces.
Entonces, ah, la ubicación donde fue escrito se dice que fue en Éfeso, que estaba en Asia Menor. Eso es como Turquía más o menos. En ese tiempo era una de las áreas urbanas más pobladas en el Imperio Romano. Entonces, sí, yo sé, te estoy dando geografía, perdóname, yo sé que no quieres saber nada de la escuela, pero es importante porque quiero que sepas a la audiencia que se le fue escrita. Entonces, vemos cómo fue escrito en un lugar que era muy ocupado en Roma. Entonces, si no saben, Roma era un imperio antiguo que era uno de los más grandes en la historia, el segundo más grande en la historia. Ah, y durante ese tiempo, pues habían zonas llenas de ciudades, así como hoy en día en Estados Unidos vemos como Nueva York tiene millones de gentes, de personas viviendo ahí, y en El Paso pues somos que como 400,000, y allá son como 20 millones. Pues en ese tiempo, haz de cuenta que esa área era considerada como un Nueva York, una zona muy poblada. Y es importante saber esto porque eso nos da a entender a quién le estaba escribiendo esto Juan. Entonces, se dice que cada libro tenía un propósito. Un libro fue escrito para los judíos, otro libro fue escrito para romanos, y el libro de Juan se dice que era dirigido a judíos y gentiles viviendo en esa región que era como una región grecorromana. Y gentiles vienen siendo gente que no era judío, era gente de una etnicidad fuera de los judíos. Y la razón por la que esto es muy importante es porque vemos cómo Juan, Mateo, Marcos y Lucas son la misma historia, pero son contadas de diferentes maneras. El lenguaje, nosotros lo leemos hoy y todos son igual, pero tenemos que pensar que estos libros fueron escritos en culturas diferentes, en áreas diferentes, en épocas un poco diferentes. Entonces, la traducción original, el lenguaje es muy diferente. El lenguaje es muy... el lenguaje no, más bien como la cultura. Así como yo te digo, en los mexicanos usamos palabras como, qué chido, qué onda, bro. Pero vas a un lugar como Colombia, y escuchamos a gente como a nuestro pastor de jóvenes, Samu, decir, qué bacano, ¿cómo estás, hermano? Y son lenguajes y dialectos diferentes, pero al final los dos son el mismo lenguaje. Así es como estos libros fueron escritos. Eran diferentes perspectivas, eran diferentes culturas, pero fueron escritos para un grupo de personas en específico. Entonces Juan fue escrito para gente que no sabía de la ley judía, gente que no era necesariamente judía de nativa, sino gente que estaba esparcida en varias partes. Entonces, ya vimos todo esto, ¿verdad? Ya vimos el lugar, el propósito, el autor, vimos todas estas cosas. Pero hay que ver lo más importante, que es, pues, ¿por qué Juan lo escribió, no? ¿Por qué Juan escribió este libro? ¿Qué es el propósito? Y te quiero leer este versículo, que es Juan 20. Es el penúltimo capítulo del libro de Juan. Y es muy importante porque aquí Juan nos está literalmente diciendo él directamente por qué decidió escribir este libro. Y esto lo vemos en Juan 20, del 30 al 31. Dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Entonces él está diciendo que Jesús hizo todavía muchísimos más milagros que no estuvieron en el libro, porque pudo haber tomado una eternidad explicando todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y luego dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida eterna en su nombre. Entonces el propósito de Juan fue para evangelizar, fue para predicar, fue para hablarle a todo tipo de gente sobre Jesús. Entonces, Juan escribió este libro con el propósito de que tú y yo leyéramos esto y dijéramos: wow, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios.
yo quiero seguirlo a Él. Y te dejo con eso y quiero que pienses en eso, de que Juan escribió este libro para que tú pudieras conocer a Jesús. Y lo que yo te voy a estar retando durante todo este libro de Juan es que lo que estés aprendiendo, lo des. Lo que estás aprendiendo sobre Juan y sobre Jesús, todo lo que estás aprendiendo de Dios, que vayas a dárselo a alguien más. Porque Juan fue escrito para dárselo a ti y para que tú se lo des a alguien más. Entonces, con eso terminamos nuestra introducción a Juan. Te prometo que no va a estar así no va a ser tanta información como te la di hoy, pero quiero que sepas al igual para pintarte una imagen de por qué Juan lo escribió y a quién se lo estaba escribiendo. Entonces, nos vemos, que se la pasen muy bien esta semana. Cuídense, oren, busquen a Dios y nos vemos la semana que entra.